Soy María San Felipe. Ay, qué buena pregunta. ¿Tienes tiempo? Bueno. Soy María San Felipe, soy cantautora, compositora, escritora, artesana, joyera, diseñadora de joyas, mamá de 2 hombres. ¿Qué más? Bueno, de profesión soy psicóloga, amante de las neurociencias. Ya. Pues soy ese caso que inició de muy chiquita. Claro, no profesionalmente, porque yo nací en San Felipe, Yucatán, que es un puerto de la costa, un puerto maravilloso y bello. Pero sí, muy chiquita, desde que vivía ahí, empecé de manera informal como esta actividad de hacer canciones, tocar la guitarra, cantar. Y empecé ahí jugando o en los eventos de mi municipio, de mi puerto, ahí cantando en los eventos. Y llegué a vivir a la ciudad de Mérida a los 12 años. Y muy pronto me integré a actividades artísticas porque, no sé, desde que entré a la... Bueno, desde que llegué a Mérida empecé a entrar a concursos de canto, de declamación que me encantaban y me iba muy bien. Ya en la preparatoria me integré a la selección de teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán y desde allí empecé a trabajar en teatro y a los 15 años ya estaba en una primera compañía de teatro. A los 16 años empecé a cantar en cafés y bares de la ciudad y siempre he pensado que tuve muy buena suerte porque siento que desde muy jovencita tuve oportunidades muy buenas y como que empecé con el pie derecho porque era muy joven, tenía cuando mucho 16 o 17 años cuando me invitaron a hacer mi primer concierto como solista en un martes de trova en el Olimpo, o que el maestro Pedro Carlos Herrera me invitó a hacer un homenaje a Silvio Rodríguez en el Peón Contreras a los 17 años. Era una locura, o sea, era algo que yo me esperaba que me pasara, pero muchísimos años después de llegar a Mérida y me pasó muy pronto. Entonces ahí empezó, fue muy jovencita, prácticamente era una adolescente y ya andaba cantando en los bares, cafés y bueno, luego salieron esas oportunidades y afortunadamente de ahí ya no paré. Pues la verdad no me acuerdo porque empecé a hacer canciones muy chiquita. Empecé a hacer canciones a los 8 o 9 años. Claro, a mi hermano, a mi prima. Cuando me fui de San Felipe, pues le hacía canciones a mis primas porque las extrañaba mucho, a mis papás. Y me acuerdo que para mí siempre era como muy natural escribir poemas. Nunca fui muy buena para expresar de manera directa o hablando mis sentimientos para la gente, pero se me hacía muy fácil escribirles cartas. Entonces siempre escribía cartas. Me acuerdo de un piropo de los más bellos que me han hecho. De mi novio, cuando yo tenía 16 años, bueno, alguna vez escribió algo sobre mí porque era escritor. Y decía, escribe unas cartas dignas de Rilke. Yo no sabía quién era Rilke. Luego supe, entonces me di cuenta de que siempre era algo como muy natural en mí, escribir cartas. Entonces no me acuerdo qué fue realmente lo que me inspiró a decir, quiero escribir, sino que era una manera muy natural mía de estar en contacto con mi mundo, con mi familia, con la gente que yo quería. Y era algo muy natural, siempre fue algo muy natural. Y si la pregunta es, ¿en qué te inspiras? Que siempre me preguntan, ¿en qué te inspiras para componer? Y siempre respondo lo mismo, cualquier tema o cualquier asunto de la vida que me impacta emocionalmente, sea positivo o negativo, me hace escribir, ¿no? Como muchos cantautores, cantautoras o escritores, escritoras, creo que es una necesidad. Yo, aunque no me dedicara a nada que tenga que ver con el público, ni con el exterior, ni con publicar, yo escribiría, yo no podría vivir con todo esto.
dentro. Entonces, para mí es una necesidad y me inspira todo lo que me impacta de alguna manera emocionalmente. Ay, qué buena pregunta. Ok. Yo creo que fue a partir de ese martes de Trova del Olimpo, que te digo que yo tenía como 17, 18 años. Yo ya me planteé, yo quiero dar un concierto con mis propias canciones. Y yo me acuerdo que yo empecé a intentarlo, empecé a meter en un programa o en un concierto canciones de cantautores o compositores que ya la gente conociera y quisiera mucho, o que nos gustara o que me gustaran mucho, y metía por allá una canción mía, 3 conocidas, y fue muy pronto, estaba muy joven cuando dije, yo ya voy con mi proyecto y con mis canciones, y me acuerdo que mi director musical me dijo, Mari, me parece que no es momento, creo que un concierto de tus canciones sería muy pesado para la gente, no las conocen, la gente necesita oír algo que ya les gusta, que ya conocen, y me parece un poco, ¿cuál fue la palabra? Ambicioso quizá, ¿no? Y yo me acuerdo haberle dicho, y mira que no me atrevía mucho a contradecir a mi director musical, que eso pasa cuando somos muy jóvenes, y dije, voy con mis canciones, y tendría yo 20, no sé, era muy joven. Y nos fue muy bien. Y la verdad es que él, cuando terminó el concierto, se me acercó, me agarró así, me miró y me dijo, wow, lo que hiciste con el público. Me dijo, estoy muy orgulloso. Y para mí era muy importante su opinión, entonces yo como que eso me hizo sentir muy segura de, claro, y además también de decir, María, cuando tengas una idea, defiéndela, incluso por encima de tu director, tu productor y quien sea, porque muchas veces me daba miedo imponer una idea mía por encima de lo que me estaba diciendo una persona que para mí era una autoridad. Entonces, como que a partir de ese momento fue una cosa que me dio mucha seguridad. Entonces, a partir de ahí dije, voy con mi proyecto, a pesar de que pues siempre me decían mis amigas que debía cantar covers para ganar dinero. Siempre me quejaba de que trabajo muchísimo, pero pues el tema de empezar a tocar en otros lugares y de ir creciendo. Puedo contarte 2 experiencias que podrían ser útil de saber o de conocer, que es que yo siento que creé una carrera aquí en Yucatán y luego empezó un poco de la misma manera, pero ya fuera de Yucatán. Pero siento que se parece mucho, porque aquí en Yucatán en realidad las oportunidades empezaron a generarse a partir de que yo estaba cantando en un café. O sea, a mí me invitaron a hacer un Olimpo porque me vieron tocar en ese café, era un bar, de hecho, no era un café, era un bar, que se llamaba El Foro, en Itzimna. Y me vieron ahí y, oye niña, ¿no te gustaría hacer un Olimpo, un martes de trova? Y yo, sí, claro. De ahí, ¿no? Y de ahí te escucha otra persona y te hacen otra invitación o se enteran que estás cantando en tal cafecito. A mí me fue muy bien también desde el principio, la verdad es que yo siento que también tuvo que ver con la prensa. Aquí en Yucatán la prensa fue muy buena conmigo desde el principio. O sea, yo me acuerdo que sacaban notas de que había una muchacha cantando en la vía, por ejemplo, ¿no? Y escribían y obviamente eso hacía que mucha gente se entere, venía a verme al café y eso era muy bonito y yo siento que también me abrió muchas puertas. Y otra cosa de la que me acuerdo es de que entraba a los festivales, o sea, las convocatorias que se abrían, entraba a esos festivales, estos programas que hacía el gobierno, por ejemplo en Yucatán, en el corazón de Mérida y todos estos como pequeños eventos, festivales de los sábados, que estabas en una esquina, ahí en la calle, cantando por Santa Ana o por Santa Lucía. Yo estaba metida en todo lo que se pudiera, ¿no? Si había este programa, voy y metía mi proyecto ahí, a veces con mi guitarrita, a veces con un par de músicos más o con lo que alcanzara el presupuesto.
Entonces, yo siento que lo que me abrió las puertas fue eso, fue como aprovechar todos los espacios posibles. Donde se pudiera, yo estaba con mi guitarra. Es más, me acuerdo que cuando me invitan a hacer este concierto en el Peón Contreras, fue mi primera rueda de prensa. Y me acuerdo que me preguntaron, ¿cómo te vas a llamar? Y yo dije, ¿cómo? Porque pues ahora sí ya iban a poner mi nombre artístico. Y me acuerdo que Angélica Balado comentó que me dio la sugerencia de ponerme María Sola, porque yo siempre andaba sola, con mi guitarrita para todos lados, que por supuesto no me gustó, y me puse María San Felipe. Fue ahí donde me puse el nombre de María San Felipe, que esa es otra historia padrísima, si quieres la platico al final, si no, no. Pero bueno, el tema es que yo andaba con mi guitarra para todos lados y donde había oportunidad de cantar, ahí estaba yo cantando. Y eso es lo que a mí siento que me abrió las puertas, porque me escuchaban y de ahí surgían invitaciones. O que te digan, oye, ¿por qué no haces tal, no? En tal programa o hay una convocatoria. Mis amigos, mi amigo querido Andrés Tinoco, que somos muy cercanos, hasta ahora todo el mundo lo sabe, en el proyecto que tenemos actualmente. Como siempre he sido muy... dicen que yo como que todavía vivo, mucho en la luna. Entonces ellos me decían, oye, ya salió tal convocatoria, ¿por qué no la metes? Y yo, ay, ok, y me iba, y era yo la clásica que llegaba a 5 para las 3 a entregar mi proyecto, seguramente mal hecho, pero afortunadamente pues los autorizaban, y entonces empecé a presentarme en los Mérida Fest y en eventos más grandes y otoños culturales, y todavía seguía yo colaborando con ciertas compañías de teatro, porque yo me retiré del teatro en el año 2000, imagínate, era yo muy jovencita. Pero también otra cosa que le platico a la gente es que siempre he sido mamá. Yo fui mamá desde los 19 años, entonces eso me hizo pensar que no quería dedicarme al teatro porque quería ser una mamá presente con mis hijos, y me parecía que el teatro me absorbía por completo la vida, y entonces quise salirme. Pero todavía seguía colaborando con algunos directores de teatro haciendo pequeñas cosas. Entonces era así, era como me veían en una cosa y me invitaban a otra y me invitaban a los proyectos, y así fue. Te puedo contar, porque creo que te contaba también que en Ciudad de México, que yo realmente llevo muy poco tiempo en Ciudad de México, y te lo quiero contar, porque yo realmente había hecho mi carrera aquí en Yucatán y no tenía en lo absoluto planes de salir de Mérida, en lo absoluto. O sea, siempre le cuento a la gente en la Ciudad de México que yo tenía mi vida aburrida, normal y feliz, como dice el canca, pues con mis hijos. Soy mamá de 2 niños, bueno, un adulto de 20 años y un niño de 8 años, y jamás me planteé salir de Yucatán. Fue a raíz de que me gané una beca en la Sociedad de Autores y Compositores de México, que me empezó a entrar el gusanito de que me decían algunas personas, ¿qué haces en Yucatán? ¿Qué vas a hacer con eso, ¿no? Tienes que salir, tienes que hacer muchas cosas. También conocí a Iván Barrera, que es un gran, pero grandísimo director musical, arreglista, músico, que me acuerdo que cuando yo lo conocí, que yo no sabía con quién estaba tratando, nos hicimos amiguísimos, y después me enteré que había sido el productor de los 9 últimos discos de Franco De Vita, director musical de Franco De Vita, que hoy día está dirigiendo a nada menos y produciendo que a Carlos Rivera, ¿no? Entonces, Barrerita, que así le digo de cariño, fue de las personas que más me influyó en decirme, Felipita, ¿qué haces? O sea, tú tienes que hacer cosas, tú tienes que venir, tienes que salir, Y bueno, sucedieron un montón de cosas por las que me fui a la Ciudad de México. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México no tenía ni una cita. Ni una. O sea, la gente cree que yo ya llegué ahí con una cita con alguien, o que alguien me estaba esperando, o con alguna oportunidad, o mínimo una puertita abierta, algo. Nada. Nunca me voy a olvidar esa noche que yo llegué a la Ciudad de México, porque estaba parada en el aeropuerto, que yo ni siquiera sabía que habían 2 terminales. Mi hermano súper lindo me dijo, te pido un Uber. Yo, gracias, y me la pidió una terminal. Resulta que yo estaba en otra, yo no sabía ni siquiera que habían 2 terminales en el aeropuerto. Me acuerdo que llegué esa noche y me sentí como yo creo que mucha gente se ha sentido en la vida, que dije, ¿qué hago aquí? O sea, de verdad no tenía ni siquiera dónde dormir esa noche. Y una compañera, la Saken, que solo me había visto en su vida por Zoom,
me ofreció un sofá en su casa y ahí empezó mi romance con los sofás de las casas de la Ciudad de México, que dormí en muchos, durante muchos meses. Pues yo me fui a nada, o sea, yo me fui a... Me decían, pero ¿a qué viniste? ¿Qué quieres? A tocar puertas. Era lo único que a mí se me ocurría contestar, porque era, no sé... es cierto que uno de mis superpoderes es la fe, y yo me fui a la Ciudad de México con muchísima fe de que cosas buenas iban a pasar, y estaba como que en ese mood, y me pasaron muchas casualidades de que me encontré, o sea, yo sé que es una locura y será tema de otra entrevista porque es demasiado largo, pero es que es un poco difícil de explicar, porque si me preguntas cosas concretas que yo hice, te juro que me pasaron muchas casualidades, que lo que podría atribuir a mí, a mi esfuerzo o a mis decisiones, es uno, que me atreví a ir así, en esas circunstancias de no tener nada seguro y ni una oportunidad ni nada, simplemente decir voy. La otra que podría decir es esta apertura de llegar y decir, donde hay una guitarra, yo me voy a parar a cantar. Donde haya gente, yo me voy a parar a cantar para que me escuchen. Y eso fue lo que hice. O sea, literal fue una fiesta donde no me invitó nadie. Era yo la invitada, de la amiga de la invitada. Y había una guitarra y alguien cantando, me paré a cantar. Son muchísimas historias que podría contar, sería demasiado largo, pero lo que quiero decir, porque a raíz de esa tocada pasó algo. Y al día siguiente me encontré a alguien caminando en la calle, que es una cantautora, lo que yo admiro muchísimo, y fui y me la acerqué y le hablé. Y muerta de la pena. Y yo ya tenía una carrera aquí en Yucatán, y en la Ciudad de México me repetía todos los días, aquí no eres nadie, aquí nadie te conoce, nadie sabe lo que haces, y donde hay una guitarra te paras a cantar, y donde hay una persona que está haciendo lo que tú quieres hacer, te le acercas y le dices, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿qué hago? ¿Por dónde es el camino? ¿Qué tengo que hacer? Y hacerlo. Ir y atreverte. El mejor consejo que me dieron llegando fue mi queridísima Ale Seger, que es una amiga preciosa, cantautora, talentosísima, que me dijo, ay, este es norteña, habla muy norteño, ¿no? Y me dijo, lo primero que te tienes que quitar es la vergüenza. A mí me daba pena hasta pedir el wifi en las casas. Y me acuerdo que me dijo, lo primero que te tienes que quitar es la pena. Y vas y preguntas, y vas y te metes, y hablas, y cantas, y pides, o sea... Y así fue. Realmente así fue que empecé a vincularme. Afortunadamente me topé, todos los primeros meses me topé con la mayoría de la gente buena, gente generosa, gente que conectó súper bonito conmigo y que me acogió, que me sentí apoyada, me sentí cuidada, pero yo creo que lo que realmente a mí me empezó a abrir las puertas fue ese vas y lo haces y preguntas y lo pides y lo haces sin pena y ni modo, y sin expectativas un poco también, de decir, ay, Dios mío, ahí voy, ¿no? Y, ¿sabes? Se va tejiendo algo que parece insignificante en el momento, pero después te das cuenta de que eso estaba tejiendo algo que unos meses después, ¿no? Ya vas viendo cómo lo que hiciste hace unos meses impactó en una oportunidad que se te abrió hoy. Y creo que así funciona. Ahora mismo sigo manejando absolutamente todo de manera independiente. Sigo aplicando la misma porque no tengo manager, y sigo aplicando el aplicar a ciertas convocatorias, nada más que ahora a nivel nacional. Sigo aplicando también el tratar de hacer vínculos con la gente que me gusta, ¿no? La gente que me gusta de corazón, no de la que puedo ganar algo y no de la que necesariamente me va a servir, sino gente con la que yo siento que de verdad conecta lo que estoy haciendo con su trabajo.
trato de buscar la manera de acercarme, no siempre se puede, hay gente que es muy accesible y muy abierta y muy generosa, y hay gente que no. Así que donde veo que me cierran, digo, ok, aquí no es, tengo que buscar otro, pum, me voy a otro lugar, o si veo algo que me late, voy allá y lo hago directamente, la verdad. O sea, yo los espacios en donde me he presentado, por ejemplo, en otros estados o países, ha sido que voy y lo busco y hablo, escribo directamente. Ahora con las redes sociales tenemos una gran puerta, porque pues sí es cierto que no se van a abrir todas, pero bueno, el no ya lo tengo, así que no pierdes nada. Creo que está más fácil ahora, porque no pasas la vergüenza de sentarte en una oficina en la que te digan que no. Mandas un mensaje y si no te contestan, pues ok, o si te dejan en visto, pues sí se siente feo, pero siempre hay muchas más puertas. Entonces, claro que me ha pasado que un montón de gente ni me responda, o gente a la que le digo, oye, quiero hacer una coautoría contigo, y ni me pelen, porque lo que sea, por el motivo que sea. Y eso, pues ok, ahí no es, tengo que encontrar otra opción, otra persona, otra puerta, pero sigo haciendo todo yo solita hasta ahora. Claro, cada vez es más difícil, cada vez es más complicado. En este punto es justo en el que ya estoy tratando de apoyarme, al menos en ciertas personas de confianza, para que me ayuden a ver ciertas cosas, porque pues, ya se está haciendo muy pesado. Aparte de todo esto, de todo lo que tiene que ser un artista independiente, que es muchísimo, de verdad. O sea, es un universo todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a estar esa hora 20, hora y media en un escenario, o producir un sencillo, producir música como independiente. Los que lo hacen lo saben. Por algo dicen que es una carrera de resistencia, porque es muchísimo trabajo el que hay detrás. Más, súmenle que tengo 2 hijos, que llevo una casa, que ese es un trabajo totote, en el cual también pues, lo hago yo, lo hago con mis hijos, y bueno, pues sí, es mucho trabajo y es complicado, pero hasta este punto lo he podido hacer. Espero que pronto pues pueda tener alguien con quien compartir todo este trabajo, ¿no? Que gracias a Dios está creciendo tanto que yo siento que sí, que pronto necesitaré y podré tener a alguien que me ayude a gestionar todo lo que viene, porque gracias a Dios está creciendo mucho. Pues no es nada del otro mundo, y lo único que sí le aconsejo a todos los artistas, pero a todos los seres humanos, es que hagan lo que quieren hacer. Es que si quieres cantar, ponte a cantar. Si quieres que te vean, hoy es más fácil que nunca. Hazte tu videito y súbelo a Instagram, súbelo a Facebook, súbelo a YouTube, súbelo a TikTok. Pues que solo me vieron 3, pues sí, pero síguelo haciendo. O sea, es muy importante que usemos las herramientas y los recursos que tenemos actualmente para llegar a la gente. Las cosas han cambiado mucho, y creo que, aunque sí es cierto que se siente uno como en un océano, como un pececito, ¿no? En un océano, porque vemos tantas cosas en las redes sociales, vemos que hay tantísima gente haciendo lo mismo que nosotros. Sí, pero también es cierto que vivimos en una era que antes no podíamos ni siquiera soñar, que es que en un minuto yo ya puedo estar ahí donde todo el mundo me ve y me escucha, ¿no? Entonces, eso hay que usarlo. Yo diría que lo hagan. O sea, que yo creo que es una de las cosas que más frena muchas carreras de gente además muy talentosa, que se están muriendo de miedo, y que es importante saber que el miedo no se va a quitar nunca, nunca, que hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Que es que me da miedo hacer el ridículo. Adivina qué, o sea, lo que tienes que hacer es precisamente eso, aventarte ante el peligro de hacer el ridículo. Pero tengo miedo de que me critiquen, pues te tengo noticias. Que tienes que hacerlo, tienes que aventarte. Y también te tengo otra, que es que sí te van a criticar. Y es bien importante
como no perder de vista, pues no sé, yo lo que siempre me digo a mí misma y se lo digo a la gente es que la vida es muy corta y que hay que hacer las cosas y que nos van a criticar, que va a haber gente que va a pensar que lo que hacemos no sirve, que es una basura, que no lo hacemos bien. Eso va a estar siempre. Es muy, muy importante tener la capacidad de vivir por encima de eso, por encima del miedo que nos provoca y atrevernos, porque de verdad una cosa que a mí me han dicho, o lo leí en alguna parte y que creo que es cierto, en el mundo de los compositores, que es el que más me importa, en lo personal, estamos a una canción del éxito, a una sola. Así le puedo decir a cualquiera que quiera bailar, que quiera pintar, componer, cantar. Te voy a contar algo rapidito que tiene que ver con esto, ¿no? Que es como la historia de un señor, el picapedrero, ¿no? El que pica piedra para que la piedra se abra. Esta historia es muy breve y es, bueno, para entenderla, que estaba un picapedrero ahí picando su piedra, ¿no? Y estaba dando golpes y golpes y la gente pasaba y lo veía golpeando, y no, y daba 20 y 30 y 40 y 70 y 90 golpes a la piedra y seguía ya. Y hasta que pasó una persona que lo vio dar precisamente el golpe 100, ¿no? Y entonces le dio el golpe, ¡puf!, y la piedra se abrió y fue como ¡wow! ¿No? Pero que para esa persona, pues fue el único momento que vio, ¿no? En ese golpe en el que ¡wow!, el picapedrero pudo abrir la piedra, pero no vio los 99 golpes anteriores que tuvo que dar para que eso suceda. Entonces, todo este camino, todo este trabajo, como quiera que se llame el éxito para ti, ¿sabes? Conlleva todos estos 99 o 1000 o 5000 o qué sé yo, número de golpes que hay que dar. Todos estos pasos, decisiones, por pequeñitos que son golpecitos a esa piedra que un día se va a abrir. Si sigues trabajando y vaya, que nunca se va a quedar igual la situación, que hay que hacerlo. Y así va creciendo y uno se va acercando a lo que sea que signifique tu meta o el éxito para ti. Pues muchas gracias, les invito a seguirme en redes sociales, que estoy como @María San Felipe Música en TikTok, @María San Felipe Música en Instagram, María San Felipe en Facebook, en YouTube, y ahí estamos en todas las redes sociales para compartirles todo lo que viene, que son muchas cosas. Estoy por estrenar el primer sencillo de un álbum, después de muchos años, de un álbum de las canciones del recital que estoy presentando actualmente, que se llama Por si volvieras, que es un recital de canciones y de poesía. También sale mi primer libro de poemas, ya en este mes de marzo. Estaré en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Estoy muy contenta porque vamos a estar cerrando el ciclo de mujeres Frida Kahlo allá. ¿Y qué más? Pues muchas cosas. Estamos a punto también de una gira en el sureste, en el centro. Y pues un saludo a todos, un beso y gracias, Michita.